Buenos días, hermanos, a todos los hermanos presentes, ¿no es cierto? Y también a nuestros hermanos que nos acompañan a la distancia, un fraternal saludo a todos y cada uno. Le damos gracias al Señor por estar aquí reunidos, ¿cierto? Este es un lugar, como siempre lo decimos, no de entretención, sino que de entrenamiento. El Señor nos entrena a través de su palabra, y ahí, como ven en la foto, bien sugerente, ahí podríamos decir es un grupo de andinistas, montañistas, alpinistas, no sé cómo guste, pero la idea es personas que están de paso, transitando, con una cuesta arriba, ¿cierto? Porque la iglesia está conformada de personas, de hombres, de mujeres, peregrinos y extranjeros. Estamos de paso por acá nomás, hermano. Por eso que es importante siempre recordar que la iglesia no es una institución, no es una organización, sino que es un cuerpo, es un organismo. Hay una gran diferencia entre organización a organismo y entre una institución a un cuerpo, ¿no es cierto? Y es un movimiento, como el Señor Jesucristo lo dijo, se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerda? El que es nacido de nuevo es como el viento, no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, es como seguir la dirección del viento. Y la iglesia verdadera, no la iglesia institucional que conocemos, cualquiera esta sea, cualquier nombre que tenga, la iglesia verdadera es la iglesia de peregrinos y extranjeros que están transitando hacia su patria celestial. Eso es lo que hemos estado comentando en las últimas reuniones y que bien nos hace, hermano, en medio de una cristiandad absolutamente aterrizada en lo temporal, ¿ya? Intereses temporales, intereses terrenales. Lo vamos a seguir repitiendo porque eso es un peligro para las iglesias locales. Esto a mí me evoca lo que ha pasado en el sentido secular. ¿Se acuerdan los más viejos? Los más adultos, no vamos a decir viejos, aquí no hay viejos, hay adultos. Cuando, no sé, íbamos a comprar 1 kilo de clavos, íbamos a la ferretería de la esquina. Íbamos al almacén a comprar, bueno, tiempos antiguos, azúcar, ¿no es cierto?, por paquetito. Y lo hacían así, no sé si ustedes se acuerdan, era tan agradable ver cómo le hacían así. Y los más pobres, ¿no es cierto?, comprábamos aceite por manchas. No, estoy exagerando, ¿eh? Pero así era la vida nuestra, era más cotidiana, doméstica, era una cosa más sencilla. Pero vino una oleada, hermanos, de este capitalismo brutal, insensible, que arrasó con todo lo que era sencillo. Los megamercados, los mega ferreterías, ¿no es cierto? En fin, usted me entiende. Lo mismo, hermanos, pasó en la iglesia, en la cristiandad. Iglesias que eran conformadas conforme, valga la redundancia, a la iglesia inicial, la iglesia de los primeros siglos. ¿Sabe cómo pensaban ellos que Cristo podía volver en cualquier momento? Al menos los 2 primeros siglos era una cristiandad que esperaba el regreso del Salvador. Así que no se arraigaban tanto aquí. Así que no se preparaban tanto para vivir toda la vida acá, sino que creían que en cualquier momento podían ser traspuestos, sacados, trasladados, o como dice el texto, arrebatados a los cielos. Entonces, hermano, eso ha cambiado. Y nos hace muy bien hablar de esto, hermano, empaparnos de esto. Los creyentes somos peregrinos y extranjeros. Nuestro hermano en la coordinación, y es importante siempre escuchar y también pedir alabanzas conforme a lo que está hablando el hermano, porque es el Espíritu de Dios. El Señor quiere que estemos alegres. ¿Por qué? Porque tenemos un futuro promisorio, un futuro glorioso en los cielos, hermano. No se espera ni más ni menos que la gloria. Hermano, lo que significa la gloria, es decir, primero, librados, redimidos de este flagelo tan grande que tenemos todos nosotros, que es el pecado. Todos los creyentes sabemos que el pecado ofende al Señor. El pecado causó la muerte de nuestro Salvador. Pero el pecado todavía mora en nosotros y luchamos contra el pecado. Vencemos, pero muchas veces somos derrotados por el pecado, en su amplia gama del pecado. Bueno, cuando lleguemos al cielo, en esta imagen que aparece ahí, cuando lleguemos a la cúspide, a la gloria, terminando nuestro peregrinaje, nuestra extranjería, vamos nosotros a estar plenamente felices y alegres. Y con esas promesas venideras nosotros ya debemos alegrarnos con esto. Por eso que le hemos dicho, o le hemos nombrado, mejor dicho, o caracterizado estos estudios de este mes, al menos que ya comenzamos el mes de mayo ya,
viviendo como peregrino y extranjero. Los invito a abrir su Biblia, hermanos, por favor, en Romanos capítulo número 8. Vamos a citar un texto muy decidor que ya lo mencionábamos en la reunión pasada o la reunión anterior que vimos este tema, en donde el apóstol Pablo nos entrega una lección muy, lo voy a decir así, muy balsámica. El bálsamo se usaba mucho en términos antiguos. Yo, de que tengo uso de razón, el bálsamo era como un suavizante para el pelo, ¿cierto? Uno se compraba un champú por caluga, a propósito de eso. Y también le decía a la señora, ¿no es cierto?, véndame un bálsamo para suavizar el pelo duro. Bueno, en la antigüedad el bálsamo era un aceite que refrescaba la herida, que suavizaba la herida, el dolor de la herida. Por lo tanto, la Escritura es un bálsamo para nosotros, hermanos. Y mire este texto que realmente es balsámico. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, note, este es un diagnóstico divino de lo que es la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, el anticipo de lo que viene, a eso se refiere, las arras del Espíritu, el anticipo de la gloria venidera, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve alguno, ¿a qué esperarlo? Note el versículo 25 que va a ser nuestro lema en esta mañana. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice? Con paciencia lo aguardamos. El título de hoy es precisamente la paciencia del peregrino. Necesitamos paciencia, hermano. Necesitamos entender que la vida del peregrino requiere paciencia. Pero la paciencia no es una receta automática, como cuando uno piensa que se toma un remedio y inmediatamente el dolor de cabeza se va a quitar. Podríamos tener ese remedio, ¿cierto? Ir a la farmacia y decirle, deme ese remedio que me da paciencia. Es absurdo lo que estoy diciendo. Para que entendamos que la paciencia es un desarrollo. La semana anterior, cuando vimos este tema, nos encontrábamos con un pasaje precisamente de Romanos, no pierda ahí Romanos 8 porque volveremos en algún momento si el tiempo no alcanza. Romanos capítulo 5 cuando dice lo siguiente, Romanos 5 versículo 3. Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tribulaciones? Por ahí escuchaba, no me acuerdo quién me decía, hace unas reuniones atrás, pensé que cuando llegaba el Evangelio, los problemas se terminaban. Y cuando llegué al Evangelio, realmente los problemas se agudizaron. Y muchos se decepcionan del Evangelio, ¿sabía usted? Porque se les promete un evangelio que no está en la Biblia, un evangelio de prosperidad, de sanidad, de prosperidad económica, sentimental y de todas las áreas del mundo, ¿no es cierto?, y del ser humano que anhela. Pero vemos que no es así. Y los únicos que perseveran son los creyentes, porque a ellos también se les da esta posibilidad, este ejercicio de producir paciencia. El inconverso tarde o temprano vuelve atrás. Y es triste ver cuando alguien ha retrocedido y dice, y ahora estoy mejor que antes, porque no tengo nadie que me exhorte, que me reprenda, que me diga, estoy feliz. Qué triste realidad, hermanos. Los creyentes, hermanos, aunque sabemos que hemos sido salvados solamente por la obra todo suficiente de Cristo, sabemos que estamos transitando un camino, ¿cómo es el camino nuestro? Angosto. Un camino pedregoso, un camino difícil, un camino de negaciones, un camino de tristeza, muchas veces lo decía nuestro hermano, un camino de desazón, muchas veces derribados, como decía Pablo, pero no destruidos. Pero hay algo, un síntoma, un indicador claro de un creyente verdadero,
que va desarrollando la paciencia, la perseverancia. ¿Sí? Entonces, vemos que las tribulaciones que vienen a nuestra vida, sea de la medida que sea, porque, ojo con eso, el Señor no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar. Uno puede decir, bueno, realmente vine a Cristo y no sé por qué me pasan estas cosas. Y uno entiende que esas cosas que te pasan y que me pasan y que nos pasan a los creyentes son precisamente para desarrollar paciencia. Esperar, perseverar, fortalecernos ante la adversidad. Entonces hay una secuencia que estuvimos repasando la otra vez. La tribulación, que son las aflicciones, que son las adversidades, que son las angustias, producen precisamente paciencia. Ahora, en lo práctico uno a veces se ve examinado, porque también la paciencia es probada. Dice que la paciencia, ahí mismo lo puede leer en el versículo 4, Romanos 5:4, y la paciencia produce prueba. Cuando nosotros, hermanos, vivimos en la perspectiva del Evangelio, no solamente en una actividad de la semana, sino que vivimos conforme a la perspectiva del Evangelio, somos probados en cosas incluso domésticas. ¿Cuántas veces le ha ocurrido a usted que va a hacer un trámite y las cosas no salen como usted pensaba? ¿Cuántas veces nosotros queremos avanzar en el tráfico y las cosas se ponen peor? ¿Cuántas veces usted está en la fila del supermercado y dice, me voy a cambiar de fila porque esta cuestión no avanza nada? Y se cambia a la otra y se pone peor. Y en la que estaba, avanza. Entonces usted dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque el Señor está desarrollando en nosotros paciencia. Suena fácil decirlo, pero es difícil aplicarlo y ejercitarlo, ¿no es así? Por lo tanto, la paciencia es fruto de la tribulación, de la adversidad. Y esta paciencia va a ser probada día a día, pero yo quiero que nos quedemos con una linda palabra aquí en el versículo 4, dice la paciencia produce prueba, y la prueba, ¿a dónde nos proyecta, hermano? Lea usted, a la esperanza. Cuando estamos derribados, cuando estamos angustiados, cuando vemos que las cosas se ponen negras, decimos, soy creyente, tengo esperanza. Yo espero en esta mañana que todos los que estemos aquí estemos en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, la puerta de la salvación está aún abierta. La Biblia dice, he aquí ahora, no mañana, ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Usted se preguntará, ¿pero qué tengo que hacer para ser salvo? No hay que hacer nada. Hay que creerle al Señor. Cristo murió por nuestros pecados. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a quién? A salvar a quiénes. A los pecadores. Si eres pecador y te consideras pecador, bueno, Cristo vino a salvarte a ti. Si nos consideramos pecadores, Cristo nos vino a salvar. Si tú estás en Cristo, si realmente le crees a Él, que su sacrificio en la cruz no es un atuendo religioso que se exhibe en las iglesias, sino que es la experiencia de vida de un pecador miserable que obtiene gratuita salvación. Si esa es tu experiencia, te debo decir que tú eres salvo, que tú estás esperando en la redención final, que es nuestra gloria para siempre jamás. Hace poco, digamos un par de semanas, un mes, en un funeral. Siempre cuando nos confrontamos con un funeral, está ese meditar, ese reflexionar en lo que es la fragilidad del hombre. Es importante, hermano, mientras haya vida, hay esperanza. Quizá hoy día, en nuestra última reunión. Ay, no diga esas cosas, golpeo madera, decía mi mami. Miedo a la muerte, miedo a desaparecer. Los creyentes no tenemos miedo a la muerte. Uno se preocupa por los que han de quedar. Claro, Pablo lo decía, yo quiero partir, es decir, quiero morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de vosotros, es decir, la preocupación de él era los que quedaban, la iglesia, sus quehaceres. Uno se preocupa por su familia, qué sé yo. Pero ¿qué quiero señalar? Ninguno de nosotros tiene comprado ni un segundo de vida. Y si estamos en Cristo, entramos en esta caminata, bienvenido a este peregrinaje, bienvenido a esta caminata, rumbo a nuestra patria celestial. Entonces, hermano, esta secuencia la vamos a vivir de aquí hasta que el Señor nos lleve a su presencia o que el Señor nos venga a buscar, porque nos puede venir a buscar también en cualquier momento. Entonces, la tribulación
Pone ahí tus tribulaciones. ¿Qué problemas tienes? Problemas de salud, problemas económicos, problemas afectivos. Ponenlo ahí. Todas esas tribulaciones, ¿para qué el Señor las permite? Para que yo tenga paciencia. Pero esa paciencia se prueba, pero esa prueba nos proyecta hacia nuestra esperanza. Esa secuencia es muy importante. La vez pasada, no sé si usted se recuerda, veíamos a varios personajes del Antiguo Testamento. Veíamos a un Enoc. Enoc que caminó con Dios, ¿se acuerda? Y hace mención y referencia a esa caminata, porque la iglesia es un tránsito, es un paso. Nos acordábamos que a los cristianos del primer siglo se les llamaba, ¿cómo? Se les llamaba los del camino, porque predicaban la esencia del mensaje de Cristo. Yo soy el camino, decía el Señor, ¿se acuerda? Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad, sino exclusivamente Cristo. Y todos los que caminaban con Él y posteriormente caminaban por la senda apostólica, eran considerados los del camino porque se presentaban no como una institución arraigada aquí, enraizada acá, no, sino como una caminata, el camino. Enoc caminó con Dios y ocurre algo extraordinario. Desapareció. Ese énfasis, como lo dice el libro de Hebreos, que Dios lo traspuso, es para que entendamos que Él estaba caminando y de repente no fue visto más. Hermanos, la iglesia de Cristo, y no digo la iglesia A, B o C, sino que los redimidos, los que hemos creído por pura gracia en el Salvador, en nuestro Señor y Salvador, un día vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Puede ser hoy día mismo. Esa es la doctrina bendita, la esperanza bendita nuestra que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Teníamos otro ejemplo de Abraham, cuando llega ahí a pedir una tumba para su amada esposa Sara, ¿se acuerdan? ¿Dónde puedo enterrar, darle sepultura a mi Sara? Pero él menciona ahí, Génesis 23:4, si lo quiere buscar, extranjero y forastero soy entre vosotros. Él, en términos literales, era un forastero, estaba en la tierra de Canaán. El otro pasaje que veíamos, ¿no es cierto?, era Jacob, que también lo comentábamos, cuando se presenta ante Faraón y le pregunta al Faraón, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y la respuesta es bien sintomática, bien interesante considerar para una perspectiva peregrina como debe tener la iglesia. Él le responde, los días de los años de mi peregrinación son como 130 años. Génesis 47, 7 al 9. Es decir, los personajes del Antiguo Testamento nos enseñan en lo literal, en lo histórico, que eran peregrinos y extranjeros. Ellos caminaban, transitaban hacia una patria definitiva. Nosotros ciertamente una patria celestial. Y esa es la patria que debemos nosotros predicar. Cuando predicamos el Evangelio no decimos la muerte es el fin. No decimos el muertito está descansando. No, cuidado con eso. Si el muerto partió sin Cristo, no está descansando, está en un tormento eterno. Qué terrible, qué solemne, pero debemos decirlo. Pero cuando parte un creyente y uno vio testimonio en esa persona que murió creyendo, esa persona está muchísimo mejor que nosotros. Pasó a un estado, pero realmente de una espera para la resurrección, pero en la presencia misma del Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Hablábamos de un tal Moisés, ¿cierto? Que también se expresa ahí en Éxodo capítulo 2 cuando habla de su extranjería, soy forastero en la tierra, ¿ya? También lo mencionábamos. Y lo cotejamos con Hebreo 11 cuando dice que él no estimó el ser hijo de la hija de Faraón, con todo el futuro asegurado que ahí tenía. Él prefirió el vitupero de Cristo. Uno entiende y dice, pero ¿cómo en Éxodo no aparece Cristo? La esencia de Cristo sí. Es decir, él tenía puesta la vista en el galardón, en el invisible. No le interesó ser de la nobleza egipcia, sino que prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel. Eso es por fe. Eso es ser peregrino y extranjero. Quiero terminar ese listado, hermano, para avanzar un poco. A ver si me acompañan a Hebreos, por favor, capítulo número 11.
Hebreos capítulo número 11, nos encontramos con el versículo 13, un tremendo versículo, hermano, ahí como para subrayarlo, enmarcarlo. Conforme a la fe, Hebreos 11, 13, ¿cierto? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire lo que dice, Dios les ha preparado una ciudad, un destino final. Hay tanto que comentar al respecto, hermano. A ver, como repaso de conocimiento, ¿quién se acuerda de una tal Orfa? ¿Quién fue Orfa? La nuera de Noemí. Y tiene una característica Orfa. ¿Qué pasó con Orfa? Volvió atrás, ¿cierto? Volvió atrás. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había visitado Belén, la ciudad del pan. El libro de Ruth es cortito, pero tiene una tremenda enseñanza. Resulta que ellos descendieron a Moab porque vino hambre a la tierra, ¿cierto? Su esposo, sus hijos y Noemí, o Naomi también se le dice. Bueno, fue un desastre esa expedición, pues hermano. Esa migración fue un desastre. Por eso que, muy dicho de paso, y se lo decía una vez a un hermano, muchos años atrás, éramos jóvenes todavía, no teníamos una cana, hermano. Quería migrar. Yo le dije, pregúntale al Señor. Primero pregúntale al Señor. Tienes que tener elementos claramente distintivos de que tienes que migrar. Porque somos cristianos, pues hermanos, si no nos mandamos solos. A eso me refiero, ¿cierto? Santiago dice, antes de ir allá, yo tengo que preguntarle al Señor. Dice Santiago, antes de ir voy a trabajar, voy a, qué sé yo, a comercializar esto. En lugar de decir, si Dios lo quiere. Ese consejo siempre se lo he dado a hermanos que me escriben a veces de afuera, y que migran acá, sobre todo de Venezuela, han migrado mucho, ustedes saben. Bueno, pero ¿qué quiero señalar? Esta Noemí quedó sola, quedó viuda, y se enteró de que el Señor visitó la tierra del pan, la tierra del sustento, Belén, y retorna a su tierra, regresa de donde no tendría que haber salido. Y llegó un momento en que le dice a sus nueras, hasta aquí nomás llegamos, yo sigo mi rumbo, ustedes sigan sus vidas. Y hubo una que volvió atrás, aludiendo a este pasaje que hemos leído. Si no buscaran una patria, una redención, el amor al Señor, vuelven de donde salieron, que es el concepto de apostasía, vuelven atrás. Pero Ruth, siendo una moabita, imagínense, siendo una moabita, Ruth, ¿qué es lo que hizo? Ruth siguió con su suegra y le dijo, no solamente tu pueblo será mi pueblo, sino que tu Dios será mi Dios. Convertida hasta los tuétanos. El que se convierte al Señor cambia su manera de pensar. Lo hablábamos el jueves. El arrepentimiento es un cambio de perspectiva. De una religión pasa a una relación con Dios. De una institución enraizada en la tierra llamada iglesia pasa a un movimiento que se llama peregrinos y extranjeros, que caminan, que transitan hacia su patria celestial. Entonces aquí en el texto de Hebreos, cerrando ese ejemplo que se me vino a la mente, me acuerdo mucho cuando se malinterpretaba este versículo para fundamentar la idea de que usted tiene poder para visualizar lo que no ha recibido. Nada que ver, hermano. Esa visualización que enseña el hinduismo no es lo que está señalando el texto. Está señalando la fe que tenían todos aquellos que pregonaron este camino por fe y aún no recibieron lo prometido, es decir, no vieron con sus ojos tangiblemente al Mesías. ¿Se acuerda del libro más antiguo de la Biblia? El libro de Job. Muy bien. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién le enseñó a él acerca de un Redentor? Él aprendió que su Redentor vivía. Nunca lo vio, nunca lo palpó, pero lo creyó.
Muchos como él creyeron sin haber recibido lo prometido. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes tienen un tremendo privilegio. Están frente a aquel que muchos quisieron ver pero no lo vieron. Nosotros, mis amados hermanos, un día vamos a ver al Señor. Y creemos que no vamos a ver muerte. Así debemos vivir. Pablo decía, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Nosotros sabemos de muchos hermanos, hermanas en Cristo que han partido, que están en la presencia del Señor, ya no esperando el arrebatamiento, sino que esperando la resurrección. Pero creemos, hermanos, que nos vamos a reencontrar en la nube sin nosotros ver muerte, porque nosotros vamos a ser arrebatados. Esa doctrina que nos llena de gozo, hermano, que nos consuela, que nos anima a seguir, está siendo brutalmente atentada, atacada por la propia iglesia, hermanos. Burlándose de nuestra esperanza, caricaturizando lo que significa el evento sin precedentes cuando uno va a ser, la iglesia va a ser arrebatada a los cielos. Entonces, los ejemplos saltan a la vista, hermano. ¿Ya? Volvamos un poquito a Romanos capítulo 8 en esta perspectiva de paciencia, por favor. Romanos capítulo 8, que es nuestro texto base de esta mañana, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué dice acerca de nuestro tránsito por este mundo? Yo podría confrontar este texto y decir, yo tengo entendido que el tiempo para la iglesia es un tiempo dorado. Es un tiempo de avivamiento, de prosperidad, de conquista. Pero este pasaje confronta directamente esa idea. ¿Por qué lo presento así? Porque hoy día hay una multitud enorme, hermanos, de llamados cristianos que dicen absolutamente lo contrario. Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Esto concuerda, hermano, concuerda con la enseñanza de Cristo que dijo, en el mundo, ¿qué tendremos? En el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Si no somos afligidos, no hay paciencia. Si no hay paciencia, no hay prueba, no hay un trato con el Señor. Y si no hay nada de eso, no tenemos esperanza. ¿Qué pasa si estuviéramos jajaja nosotros por la vida? ¿Usted cree que usted se va a aferrar más al Señor? Usted se olvida del Señor si eso está escrito. El ser humano, y cuando digo ser humano, tú y yo, ¿cómo quisiéramos vivir la vida dulce, la dolce vita? ¿Cierto? Vida de sibaritas. Vida de gozadores, porque hoy día se busca el gozo, el placer. Hay un culto al placer, mis hermanos. Pero el cristianismo es totalmente distinto. La enseñanza pura, neta, sin, ¿cómo se dice? Como dice la Escritura ahí, la sana doctrina que está totalmente ajena a contaminación, es una vida de aflicción. En cualquier área, hermanos. En el mundo tendréis aflicción. Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente. Ahora, algunos han resuelto esto diciendo lo siguiente. Es que esto está dicho para la iglesia del primer siglo. En el primer siglo eran afectados por tribulaciones, por persecuciones, pero ahora estamos en el avivamiento. Y la gente es engañada porque la gente quiere huir del dolor, quiere huir de las aflicciones. Y cuando digo gente, tú y yo sí también. Quisiéramos vivir una vida de plenitud, ¿no es así? Pero el Señor nos priva de eso, ¿para qué? Para que con paciencia, el peregrino debe tener paciencia, para que con paciencia aguardemos la promesa, mis hermanos. Antes de avanzar, el último asomo, lo voy a decir de esa forma, de la iglesia de Cristo en Apocalipsis, está en los primeros capítulos, ¿cierto? Por ejemplo, en Apocalipsis 2, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y ¿qué? ¿Y qué más? Tu arduo trabajo y paciencia. No hay creyente que no necesite de la paciencia, hermanos. Que dice, y que no puede soportar a los malos, una vez lo estudiábamos, esta palabra malos,
No sé si alguien se acuerda, estamos hablando de muchos años atrás. Era cacos, de donde viene la palabra los cacos. ¿Qué es lo que es un caco? Un ladrón, un timador, un sinvergüenza. Creo que el Señor nos ha puesto un celo de aquellos, ¿cierto? Por aquellos que lucran con el Evangelio. Eso es terrible, hermanos. Uno puede tener miles de errores, pero profitar con el Evangelio es lo más miserable que hay. Lo que hemos recibido de gracia, dad de gracia. Bueno, la iglesia en Éfeso no soportaba a los cacos, no soportaba a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. No nos vamos a detener en cada punto, si no, no vamos a terminar nunca. Y los has hallado mentirosos. Tenía virtudes esta iglesia en Éfeso. Versículo 13, y has sufrido y has tenido ¿qué? Lea usted. Y has tenido paciencia, se requiere paciencia, esto no es fácil, no es instantáneo. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sin embargo, el versículo 4, miren lo que dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto también es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos acordamos de cuando partimos esta caminata? Yo me acuerdo personalmente, no quiero jactarme ni ser autorreferente, pero yo creo que tu experiencia es la mía. Le predicábamos a todo el mundo. Estábamos tan gozosos que nuestra lengua, nuestra boca se abría con gozo para predicar el Evangelio. No es que escatimábamos nada para reunirnos con los hermanos, porque estábamos viviendo una vida de gozo. Habíamos pasado de muerte a vida, de la condenación a la salvación. Pero el peregrinaje nos va desgastando. Esto es igual que una relación matrimonial. Cuando usted quiere conquistar a su mujer, ¿cierto? Usted va a hacer todos los esfuerzos posibles por conquistarla. No escatima recursos, tiempo, cansancio, nada. Antiguamente no había las comodidades que ahora la mayoría tiene. Por ejemplo, un vehículo. Para ir a ver a su amada, a veces 2 micros. Y para tomar una tenía que caminar un tramo, pero allá voy a ver a mi amada. Y nos reímos porque uno dice, yo no sé si esto lo haría ahora. Se va desgastando, ¿no es así? Si la risa de ustedes corrobora que lo que estoy diciendo es la verdad. Llevémoslo al plano, hermanos, los más jovencitos no van a entender. Yo me acuerdo, permítame un paréntesis, cuando recién nos casamos, la Eli cierra la puerta ahí para que no escuche. No, sí, broma. Cuando nos casamos, estábamos recién casados, fuimos a una reunión de matrimonio cristiana. Y dieron la posibilidad de contar su experiencia. Y eran matrimonios ya que llevaban sus años. Unos dramas, hermano. Nosotros nos mirábamos con la Eli, decíamos, ¿estos son cristianos? ¿Serán cristianos? Porque cuando uno es joven es impetuoso, compulsivo, cree que todos no están a la altura de un joven. Sí, si así somos, cuando uno es joven es muy soberbio. Dios quiera que cuando lleguemos a viejos seamos sabios. ¿Cierto? Es un ruego también poner en la lista de oración, Señor, mientras más envejezca, que mi vida sea más revestida de sabiduría que de soberbia, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que ocurría? Que uno como joven no entendía que el matrimonio se va desgastando y que hay que repasar nuevamente los puntos, ¿no es cierto?, los elementos básicos para alimentar ese amor que fue en un inicio. Si lo llevamos hoy día al plano espiritual, cuando partimos con el Señor teníamos todo el ímpetu de servicio, de devoción, de consagración, de esfuerzo, y de repente empezamos a menguar. Y de repente, lastimosamente, se empieza a apagar, empezamos a dejar ese primer amor. Fíjese que aquí Éfeso, una iglesia de Asia Menor que existió en el primer siglo, tenía muchas virtudes. Arduo trabajo, tenía paciencia, que es lo que estamos hablando hoy día, no soportaba, tenía un celo, no soportaba a los malos, a los que se decían ser apóstoles, descubría que eran unos mentirosos, era una iglesia sufrida, versículo 3, que tenía paciencia, perseverancia, que había trabajado arduamente, vuelvo a decirlo, y que no había desmayado. Y aparece este pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Hermanos, la paciencia nos permite volver a nuestro primer amor. La paciencia, nadie nos dijo que el amor entre un hombre y una mujer iba a ser color de rosa.
lo hemos dicho, y todos los hermanos que se han casado y nosotros hemos celebrado su matrimonio como iglesia, aquí en esta iglesia local les hemos dicho siempre lo mismo. El tiempo de idilio que se llama, de ese romanticismo, cuando uno dice, cuando lo veo o cuando la veo, siento unas maripositas. Las mariposas después se fuman, hermano. Después vienen los problemas, vienen los hijos, vienen las enfermedades, vienen las deudas. Y empiezan a salir las miserias, pues, hermano. Si son dos pecadores que se casan, no dos angelitos. ¿Y qué es lo que persevera? ¿Qué es lo que perdura en eso? Es un amor, no un amor romántico, sino que un amor de voluntad. Un amor de paciencia. Y si lo llevamos a todo el ámbito de nuestra vida, por supuesto que sí. La relación entre hermanos de iglesia nos requerimos de paciencia, ¿cierto? Entonces es muy interesante considerar lo que le pasaba a la iglesia en Éfeso. Lo había hecho todo bien, pero estaba dejando ese amor por las primeras cosas. Ese cariño, esa ternura por servir al Señor. Mire la iglesia en Tiatira, capítulo 2 también, versículo 19. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. ¿Y qué más? Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, hay harto que comentar respecto a esta mujer. Todos sabemos quién fue Jezabel, ¿cierto? Jezabel, una bruja sirofenicia que se casó con un rey llamado Acab y que lo impulsaba a seguir el mal. Nunca fue una ayuda idónea, pues de ninguna forma. Entonces, esta es un tipo, podría haber existido de manera literal, pero creemos que está tipificando un tipo de personaje dentro de la iglesia que en lugar de enseñar la sana doctrina, la pureza doctrinal, enseñaba como está ocurriendo hoy día, una especie de ensalada, de carbonada, decimos en Chile, carbonada de doctrina, y eso el Señor lo aborrece. Y eso es por falta de paciencia. Por eso es que es tan importante cuando un pastor, por ejemplo, o pastores hoy día, solamente ponen su énfasis en el crecimiento, y en la medida que crecen las iglesias en términos numéricos, dicen por ahí va el camino, estamos creciendo. Mientras que ha metido falsas doctrinas, falsas influencias, ¿cierto? Métodos artificiosos, aditivos humanos para que esto crezca, porque ha perdido la paciencia. Porque no le satisfacía un número pequeño de hermanos. Miren, amados hermanos, lo que el Señor valida no es la cantidad, es la calidad del creyente. Porque cantidad puede ser hecha artificialmente de personas inconversas. Le damos lo que buscan y por ejemplo, este local sería chico. Tendríamos que tener un anfiteatro y cobrar los diezmos porque así también se hace rico el que está adelante. Imagínense ustedes, qué maravilla vivir de esto a costa de las ovejas. Así estamos hoy día. Esta iglesia en Tiatira precisamente representa la decadencia de la cristiandad que había partido bien, pero dejó de tener, ¿qué cosa? Paciencia, hermano. Cuando la paciencia nos falta, uno empieza a decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Se da cuenta? Pero hay otra iglesia que realmente es, a diferencia, son 7 iglesias, ¿se acuerda que un día las estudiábamos? Ahí están los estudios, si les interesa, los puede descargar con tarjeta de crédito. Hay 2 iglesias de las 7 que no tuvieron ninguna reprensión del Señor. ¿Cuáles son esas 2? A ver si alguien... Esmirna, muy bien, y Filadelfia. Muy bien, vamos a la iglesia en Filadelfia. Capítulo 3 de Apocalipsis. Hay alumnos, alumnas aplicadas aquí, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Fíjese que a toda la iglesia le dice esto el Señor. Yo conozco tus obras. Él conoce todas las cosas, hermano. No le podemos ocultar nada. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, dice, ha guardado mi palabra.
y no has negado mi nombre. Deténgase allí, aunque tengas poca fuerza. La iglesia fiel no es una iglesia poderosa, es una iglesia débil, es una iglesia pequeña, que comparativamente con otros grupos parece que no tuviera ningún valor. Eso al Señor no le impresiona, hermano, no le impresiona las multitudes. Nunca al Señor le impresionaron las multitudes. ¿Sabía usted? Al hombre sí, pero ¿cuántos de nosotros a veces ya no tenemos fuerza para seguir? Voy a usar un lenguaje muy chileno, nuestros hermanos se van a ir, pero es cierto, ya con más chilenismo, da ganas de colgar los guantes. ¿Cuántos conocen eso? En Chile se conocen, es medio antiguo, pero los jóvenes yo creo que lo entienden, ¿no? Colgar los guantes en un lenguaje pugilista, ¿cierto? Es como decir, yo ya no peleo más, cuelgo mis guantes. Pero como somos cristianos, como el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros, nunca lo vamos a hacer, vamos a seguir adelante, aunque tengamos pocas fuerzas. El peregrino se desgasta y a veces los brazos están en el suelo. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés cuando tenía que enfrentar la batalla? Su brazo, decía el Señor dice que ahí en Éxodo dice que prevalecía el ejército de Israel cuando Moisés tenía los brazos arriba, pero se le iban cansando. Y los hermanos le mantenían los brazos para que prevaleciera ante la batalla. El Señor está con nosotros, hermano. Aunque tenemos poca fuerza, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y no vamos a negar el nombre de Dios. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay harto que comentar en ese versículo, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad. Lo que sí quiero señalar es que las huestes de Satanás siempre van a estar en contra de la iglesia. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de qué. Note lo que dice. De mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Versículo 10 está hablando de la gran tribulación. Nunca olvide que esa preposición cuando dice te guardaré de la hora de la prueba proviene de un vocablo griego que es ek, que es fuera de. Te sacaré de la hora de la prueba. Y eso es lo que estamos esperando. Entonces aprendemos mucho de Filadelfia, una iglesia débil, una iglesia pequeña, una iglesia que no tiene fuerza, pero que ha guardado la palabra y que no ha negado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ha guardado la palabra de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios significa perseverancia, significa hacerse fuerte ante la adversidad. Pablo le decía a los Gálatas que la paciencia es fruto de ¿qué? Fruto del Espíritu de Dios, ¿se acuerda? Gálatas capítulo 5, 22, 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pablo le decía a los efesios, yo pues preso suyo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mire lo que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa expresión soportándoos con paciencia no significa aguantando, como uno dice, tengo que soportarte. No, soportar en la Biblia tiene que ver con apoyo, apoyándonos mutuamente con paciencia y con amor. Entonces, el peregrino, hermanos, ¿requiere o no requiere de paciencia? Claro que requiere de paciencia. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2. Pablo también le dice a los colosenses, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Segunda Tesalonicenses 1, 4 y 3 al 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Por tanto, que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, nuevamente, y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, tenemos muchos pasajes, hermano, que revisar en torno a la paciencia. Fíjese que estamos abriendo la Biblia ahí en Romanos 8, y estamos viendo un pasaje nomás, podríamos tener aquí para mucho tiempo, pero
Quiero sintetizar. Vámonos a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Quiero que se entienda muy bien, hermano, el sentido de este estudio, de esta reflexión, que el Señor nos está capacitando para tener nuestro peregrinaje con paciencia. ¿No es así? Hebreos capítulo número 10, versículo 35. Mire lo que dice. Creo que con esto vamos a terminar porque no nos da para más el tiempo. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Deténgase allí. Esto es una exhortación para los creyentes. No perdáis vuestra confianza. Podemos decir muchas cosas. La obra de Cristo es todo suficiente. No necesitamos nada más que la obra de Cristo para llegar al cielo, hermanos. Aún tu inconsistencia y la mía no van a eclipsar en nada la obra que Cristo hizo por y para ti. Eso es, y en eso hay que tener confianza. ¿Sí? Ahora, esa caminata, ya la salvación está concretada en la cruz de Cristo, pero Él nos ha puesto en un camino y en una carrera agónica, otro pasaje que tenemos que observar yo creo la próxima semana, y esa carrera, imagínense, ya tenemos el regalo de la salvación, porque la salvación es un regalo. A lo mejor alguien se pregunta hoy día, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No tiene que hacer nada. ¿Pero cómo? Si a mí me enseñaron que para ser salvo hay que ser bueno. No, pero Cristo vino a salvar a los pecadores, no vino a salvar a los buenos, porque no hay ninguno bueno. ¿Se entiende? Es como un golpe duro, directo, a lo que nos enseñaron. La salvación es un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ya, eso está claro. Pero en este transitar, el Señor nos promete recompensa. Servir al Señor con paciencia, aunque no veamos nada, aunque la gente no responda al Evangelio, aunque tengamos 1001 problemas para seguir sirviendo al Señor, eso va a tener recompensa, como decía Pablo a los Corintios, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso que dice acá, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande premio, grande corona. ¿Sí? Sigamos leyendo, versículo 36. Porque os es necesaria, ¿qué cosa? Nuevamente, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es fundamental, por eso que ya entendiendo que no es un remedio instantáneo que podamos tomar. Yo les cuento situaciones que uno vivió de manera verídica cuando éramos, decimos en Chile, cabritos, ¿no? Jovencitos, solteros, felices. No, de servir al Señor. No, ustedes me malinterpretan. Y orábamos con los hermanos en el auto y un hermano decía, Señor, dame paciencia, pero dámela al tiro, dámela ahora. Eso es verídico. ¿Eh? Y después con los años uno aprende que esto es parte de la tribulación. Necesitamos paciencia, hermano. Necesitamos paciencia para terminar nuestra carrera, como decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, y decía él, me está reservada una corona, que el Señor juez justo me dará a mí, y no solo a mí, decía Pablo, sino a todos los que aman su venida. Que el Señor nos ayude a seguir peregrinando con paciencia. Padre Celestial, te damos gracias.